Bienvenidos a El Beber Llama, el podcast donde conocerás el mundo detrás de tus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y antes de comenzar quisiera agradecer a Cristalop, nuestro patrocinador del día de hoy. Cristalop, cristalería diseñada por maestros tequileros, enólogos y sommeliers para que disfrutes de tu bebida de manera excepcional. Además estaremos degustando el día de hoy vino blanco en sus copas Bohemia, la cristalería que ha logrado llegar a la copa ideal para cada tipo de vino. Y en este día tan especial y en nuestro primer capítulo nos acompaña Jimmy Villalobos Sousa. Jimmy, además de ser licenciado en Administración de Empresas, es maestro tequilero de quinta generación, sommelier certificado por la UNSOM y ha participado como juez en concursos de bebidas espirituosas tanto a nivel nacional como internacional. Así que Jimmy es un apasionado de la industria del alcohol. Bienvenido Jimmy y gracias por estar aquí con nosotros en El Beber Llama. ¿Cómo estás? Bien, de lujo, emocionadísimo desde que me platicaste de este proyecto que me encanta, desde el nombre me parece fantástico, el concepto, me emocioné mucho de poder participar contigo. Ya te lo dije, creo que este podcast va a durar 16 años, porque hay tantísima información, tantas cosas de que hablar del mundo del alcohol, que seguramente nos vamos a hacer viejitos viendo tu programa. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues genial, yo bien emocionada y gracias por tus deseos y esperamos todo el equipo del Beber Llama que así sea. Bueno, y me encantaría que comenzáramos por los orígenes. ¿Cuál es la historia detrás de las bebidas alcohólicas y cuál es la bebida alcohólica más antigua que se conoce? Bueno, primero tengo que decirte que si me enfoco a la historia de las bebidas alcohólicas, tendremos que hablar de miles o de millones de años para poder entender cuál fue el origen, cómo fue evolucionando todo este tema del alcohol conforme la humanidad al mismo tiempo iba avanzando. Pero hay un evento histórico que para mí me parece maravilloso y que platico frecuentemente, y es ese momento en el que nuestros ancestros, hace millones de años, tal vez hace 10 millones de años, éramos consumidores de plantas que se encontraban en los árboles. Como primates, vivíamos principalmente en los árboles. ¿Y qué sucedió? Que en este proceso evolutivo empezamos a bajarnos al piso, y por eso es que empezamos a enderezar nuestra columna y empezamos a desarrollarnos de forma distinta a otros primates. Y lo que sucedía es que cuando éramos unos primates en el suelo, nos encontrábamos que las frutas también se encontraban en el suelo. Ya no estaban en los árboles, ya estaban en el suelo. Y estas frutas, por su contenido normal de cierta madurez que caen al piso y se rompen, generaban un proceso fermentativo. Y este proceso fermentativo hacía que nuestros ancestros consumieran frutas que tenían un contenido de alcohol. Pero como sabemos perfectamente al día de hoy, no importa que les digan lo contrario, el alcohol es una toxina. Pues estos primates se intoxicaban. Afortunadamente vino una mutación genética en la cual se permitió que el consumo de estas frutas fermentadas que contenían alcohol generaran el desarrollo de una enzima que nos permitiera comenzar a digerir el alcohol que estábamos recibiendo directamente de frutas fermentadas. Para mí me parece fantástico pensar que ese es el verdadero origen de por qué hoy podemos disfrutar una copita de vino, un tequilita, una cervecita. Se lo debemos a los changuitos que consumían frutas fermentadas del suelo. ¿Qué sucedió? Que esta enzima nos ayuda a procesar el alcohol para convertirlo en un acetaldehído, que además los acetaldehídos también son tóxicos para nosotros, pero se generó otra segunda enzima que convierte los acetaldehídos en cetonas. Y estas ya no son tóxicas para nosotros. Entonces, este proceso evolutivo nos ha llevado desde ser primates consumiendo frutas fermentadas del piso a lo que conocemos el día de hoy como la industria de destilados, que es una maravilla, en donde encontramos expresiones de todo el mundo, con una variedad infinita de expresiones, y todo viene desde este changuito. Ahora, la pregunta, si ya nos enfocamos a la primer bebida fermentada que se consumió con alguna intención en específico, tendremos que hablar de la hidromiel, ¿no? La hidromiel.
Lo lamento por algunos amigos cerveceros que tengo, porque existen algunas teorías de que la primera bebida fermentada que se consumió fue la cerveza, no como la conocemos hoy, no venía en lata y tampoco traía gas carbónico. Sí, por supuesto. Pero sí era un fermento de algunas plantas, ¿no? Entonces utilizaban algún trigo fermentado y entonces es por eso que se le consideraba como si hubiera sido la primera bebida alcohólica. La realidad es que hay una bebida alcohólica que se producía de forma muy natural y que su consumo es extremadamente sencillo y su producción es extremadamente sencilla también, que es la hidromiel. La hidromiel. Exactamente, la hidromiel. Excelente. Tú tienes un panal, piensa en un árbol que pudo haber sucedido millones de veces en un árbol en donde hubiera un panal de abejas con miel y de este panal de abejas viene algo de lluvia, entonces este contenido de agua diluye la cantidad de azúcar que tiene normalmente la miel y esto permite que las levaduras interactúen con esta concentración de azúcar y que se fermente. Entonces, muy probablemente fue una circunstancia fortuita que alguien encontrara que si probabas esta miel diluida con agua te daba una experiencia muy distinta a consumirte solamente la miel o consumirte solamente el agua. Era una forma divertida de consumirlo. Se descubre esta forma de naturalmente encontrarte esta bebida y entonces viene la forma en la que tú la manipulas como ser humano. Esta historia nos lleva hacia unos 8,000 o 9,000 años en los que hay evidencia. Esto que te estoy platicando es evidencia porque se han encontrado algunos recipientes que contienen polen y que contienen levaduras, o se han encontrado cuernos que antes se utilizaban para tomar líquidos, en donde también había polen y donde también había levaduras. Entonces, es la evidencia más antigua de cuando el ser humano realmente, conscientemente, empezó a consumir alcohol. Históricamente son los primeros registros, hace 9,000 años, donde ya se empezaba a elaborar bebidas alcohólicas conscientemente. Exactamente. ¿Okay? Porque antes se podía haber consumido de muchas otras formas, pero no teníamos un registro, ¿no? Y para esto me encanta contar esta historia, pero en las sabanas africanas hay una fruta que se llama marula, que es una fruta amarilla muy bonita, que los elefantes saben que si la comen del árbol directamente, se alimentan. Pero si dejan que esta fruta caiga al suelo, se fermenta y los animales, a los elefantes, les gusta consumir las marulas del suelo porque les genera este grado de intoxicación que implica el alcohol etílico en las mentes e intencionalmente, sin comprender qué está sucediendo, los elefantes están agarrando una borracherita bien sabrosa, ¿no? Entonces, piensa cuántas veces no pudo haber sucedido esto con la humanidad antes de que hubiera estos primeros registros de 9,000 o 10,000 años. Seguramente sucedió hace muchos miles de años, antes cuando se consumía el alcohol, sin necesidad de que hubiera una manipulación directa o sin que se comprendiera el resultado de manipular este tipo de ingredientes. Oye, pues súper interesante, Jimmy, y sobre todo esta historia que nos cuentas de la marula, ¿dices? Y los elefantes, pues claro, sabemos lo que hace el alcohol, ¿no? Nos sentimos muy festivos cuando lo tomamos, entonces ya me imagino a los elefantitos agarrando su pachanga, ¿no? Oye, Jimmy, ¿y cuál es el papel que han jugado las bebidas alcohólicas en las diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de la historia? Híjole, esta respuesta tiene que ver de alguna forma, para mí, principalmente con el tema de creencias y el tema religioso, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los romanos o en los griegos, en Dionisio o en Baco, como eran los dioses que estaban interpretando específicamente lo que es el alcohol y la importancia que tenían estas civilizaciones como para que incluso asignaran dioses encargados de esta bebida y de lo que generaba esta bebida, ¿no? Entonces, tienes dioses especializados en esto. Porque realmente creían que el alcohol era una bebida que ellos les estaban dando, o sea, realmente por supuesto que no sabían que este tema es biológico y que la fermentación, ¿ok?, existía, o sea, realmente los dioses nos están trayendo esta bebida y que también viene de ahí el espirituoso, ¿no?, de los espíritus, sí, ¿no?, que por eso los destilados le llaman de esta forma, ¿no? Antes de que viniera Luis Pasteur, no había una explicación científica y todo estaba relacionado en la forma en la que entendíamos el mundo. ¿Y cómo entendíamos el mundo nosotros?
pues en base a las creencias, a las historias, a la religión, a la fe, a todos estos aspectos supernaturales que eran los que nos daban la explicación, ¿no? Ahí tenemos a los mayas o a los aztecas venerando dioses como el de la lluvia, como el del viento, como el del sol, porque no había una explicación científica. Entonces, para mí, todo esto tiene que ver con un tema principalmente religioso, ¿no? Tenemos actualmente dos tendencias en el mundo en donde la religión es la que es completamente prohibitiva con el alcohol, ¿no? Como es el tema de los musulmanes, en donde el alcohol está erradicado. Y por otro lado tenemos la religión católica, que fue la principal promotora de consumo de vino en el mundo. A donde iban los españoles con su bandera de religión católica, llevaban sus vides y las plantaban, y así fue como llegaron al continente americano, y hoy tenemos vino prácticamente en todo el continente americano, resultado de cómo el alcohol estaba directamente relacionado con la religión católica. Entonces, ¿de qué forma influye en la parte histórica el consumo de estas bebidas? Para mí el ingrediente principal ha sido la parte religiosa. ¿No? Entonces, como ejemplo, tenemos la religión católica, en donde mucha gente durante la Cuaresma, los sacrificios que hacen durante estos 40 días, evitan el consumo del alcohol, ¿no? Entonces, son cuestiones que están directamente relacionadas con la religión, con la parte de la divinidad. Y por otro lado también está el tema del impacto social que han generado esta bebida en distintas civilizaciones, al grado de que tenemos países que son primermundistas y que de alguna forma han generado prohibiciones del alcohol en épocas que podríamos llamar modernas, ¿no? Ahí está el caso de la prohibición de los Estados Unidos, en la que en los años 1920, 30, ¿no? Iba a decir 20. Es la prohibición de los años 20. Estamos hablando que hace un siglo, un país que actualmente sigue siendo el líder potencia mundial, en muchísimos aspectos, en algún momento dijo, se acaba el alcohol, ¿no? Y se tenía que traficar y etcétera, por supuesto. Y como consecuencia de esto surgieron cosas bien interesantes, que son expresiones distintas de destilados, pero viene esta prohibición por parte del gobierno. O en el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que también es un país de primer mundo, nos encontramos que en los años 1994, 1995, todavía existía una prohibición para la venta de alcohol si no era en un lugar de consumo. Tú podías ir a un restaurante y pedirte una copa de vino, pero tú no podías ir a una tienda a comprarte una botella de vino. Y siendo un productor tan importante de vino, Nueva Zelanda tenía este tipo de prohibiciones hasta hace 30 años todavía, ¿no? Entonces, son muchísimas las cuestiones que están relacionadas entre la industria del alcohol, el consumo del alcohol, y la parte antropológica, histórica de las civilizaciones y su comportamiento con respecto a estas bebidas. Oye, pues genial. Y ahora me gustaría preguntarte, sabemos que hay un parteaguas con Louis Pasteur y la fermentación alcohólica, pero ¿cómo han evolucionado las bebidas alcohólicas a lo largo del tiempo? ¿Cómo fue hasta antes de 1864 la evolución de las bebidas alcohólicas sin la fermentación descubierta por Louis Pasteur? Pues es algo muy similar a lo que veníamos platicando, que antes de Louis Pasteur todo esto estaba relacionado con la parte divina, con las explicaciones de creer que algo más estaba influyendo. Ya lo mencionaste tú. ¿Por qué las bebidas espirituosas se llaman bebidas espirituosas? Y esto era, principalmente hay dos formas de explicar el origen del nombre espirituoso. Una de ellas es que cuando tú consumías este tipo de bebidas, había un espíritu que se poseía de ti, ¿no? Y eso hace pues, que te termines trepando en los postes o aventándote a las fuentes, porque decías, oye, ¿qué te pasó anoche? No, pues es que un espíritu me poseyó y entonces por eso hice todos estos relajos, ¿no? Entonces, antes de entender la ciencia, la explicación de esta sensación de mareo y de relajación y de amistad entre abrazando compadres, todo esto lo encontrábamos como una explicación de lo que era la sensación que nos daba el beber una bebida que se creía que estaba relacionada con los espíritus. Por eso es una teoría de por qué se llaman bebidas espirituosas. Y la otra es que durante el proceso de destilación, que específicamente es importante mencionarlo, bebidas espirituosas solamente son las destiladas. Si solamente son fermentadas, como cerveza, como vino, estas no son destiladas, no son espirituosas. Estas que tienen la evaporación
cuando tú veías el vapor, pues el comportamiento del vapor podría asemejar a cómo se vería un espíritu. Entonces es por eso que estas bebidas espirituosas también reciben ese nombre, por el espíritu del vapor que se está generando en el proceso de la destilación. Entonces no había explicaciones, no había ciencia detrás de esto y todos nos íbamos al tratar de entender algo que no teníamos las herramientas para entender. Sí. Disculpa. Y la sanidad en sí era la propia fermentación que se da por manera biológica. Por supuesto. ¿No? Y que realmente era mejor tomar alcohol que tomar agua. Sí, por supuesto. Y esto lo podemos ver en eventos, bueno, muchos eventos históricos, pero dos que están muy bien documentados, es cómo los guerreros romanos, cada que iban expandiendo sus imperios y llegaban a conquistar alguna zona que estuviera amurallada, lo que hacían ellos principalmente era contaminar el agua para que los habitantes que estaban dentro de esta zona amurallada consumieran agua contaminada. Y la forma en la que ellos sobrevivían era consumiendo vino. La parte de la hidratación la hacían con vino, que de alguna forma no tiene este nivel de contaminación. Y otra es en los viajes largos que se hacían en barco. Antes no existía ni el acero inoxidable, ni el PET. Entonces la forma en la que se contenían los recipientes con líquido eran barricas de madera, que no sé si alguna vez lo has hecho, pero si tú le pones agua a una barrica de madera, a los 3, 4, 5 días el agua se echa a perder. Pero si tú le pones vino, la puedes conservar durante pues sí, muchísimo la guarda. tiempo, ¿no? ¿Qué sucedía también después? Que es un tema que seguramente más adelante veremos, es que a estos vinos se avinagraban, y la forma de evitar que se avinagraran era agregándole un destilado. Y eso es lo que se conoce como vinos fortificados, ¿no? Pero no me quiero adelantar en temas. Lo importante es que el vino era una forma de transportar una bebida que podías tomar, que te hidrataba y que no te iba a generar el inconveniente que te genera el agua, como tú lo dijiste, ¿no? Era peor tomar agua que tomar vino. Entonces esto es antes de Pasteur. Después de Pasteur viene una comprensión importante de qué es lo que sucede, cómo se comporta. Desaparece este factor de generación espontánea, ¿no? Que de repente, como yo le platicaba a mi mamá cuando estaba chiquito, dejaba mi sándwich en la mochila y le decía, mira mamá, esto es la generación espontánea. Surgieron hongos en mi sándwich que tiene 15 días en la mochila, ¿no? Entonces, esto que sucedía directamente, que la generación espontánea desaparece, se entienden que son estos microorganismos y empieza a haber un mucho mayor control de la elaboración de alimentos y principalmente de bebidas. Oye, y exactamente de estos controles quiero imaginar que nacen las denominaciones de origen. ¿Cuál es la primera denominación de origen que se conoce? Bueno, hay muchos antecedentes también relacionados con esto. Algunos tienen hasta el año 200 antes de Cristo. Hay algunas menciones de libros que especifican de productos que decían que se llamaban de una sola forma porque provenían de un solo lugar. Entonces, ese sería como el primer antecedente, 200 años antes de Cristo, el que decían, mira, este producto viene de tal lugar, es como se le reconoce. No había ningún tipo de regulación, no había ningún tipo de protección, pero algo que ya hablaba de un producto que se desarrollaba en un lugar en específico. Que eso significa denominación de origen. Son los principios de exactamente, ¿no? Las características y las cualidades y los estándares de calidad de un producto que se da específicamente en un lugar de origen. Sí. Okay. Siendo mucho más precisos con tu descripción, porque esto fue un primer muy antecedente, muy antiguo. Siendo más precisos con tu descripción, tenemos que enfocarnos tal vez en el Oporto, que en el año de 1756, un marqués se dio cuenta de que el éxito que estaba teniendo esta bebida, el Oporto, principalmente en Inglaterra, estaba generando que otras zonas empezaran a desarrollar vinos similares a los Oporto y les estaban robando el mercado que ya habían generado con los ingleses. Entonces este marqués da un antecedente de decir, el Oporto se hace en esta zona, se hace con estos métodos de producción y nosotros nos vamos a encargar de que se proteja. Ese es el primer antecedente real, muy apegado a lo que es una denominación de origen. 1756 en la zona de Douro para los Oportos. Y ya si nos vamos a la definición moderna de una apelación de origen controlada, tenemos que irnos a 1923 con la denominación de origen de Châteauneuf-du-Pape, sí, con los franceses en Châteauneuf-du-Pape, en donde se cimentan las reglas actuales de lo que realmente es una denominación de origen. Pues excelentísimo con las denominaciones de origen, porque pues nos garantizan la calidad de los productos, no solamente bebidas,
también otro tipo de productos conocemos, ¿no? Que tienen su propia denominación de origen, pero bueno, estamos hablando de bebidas. Y ahora me encantaría que pasáramos a que nos platiques acerca de la clasificación de las bebidas alcohólicas y cuáles son estas características que necesitamos conocer para saber qué estamos tomando. Muy bien. Bueno, prácticamente podemos dividir las bebidas alcohólicas en dos. Unas son las fermentadas y otras son las destiladas. Es la gran división que vamos a hacer. Y hay un nuevo tema que está de moda muy interesante, que son las bebidas desalcoholizadas. Y las menciono porque ahí también hay dos formas de hacer bebidas sin alcohol. Eso lo voy a dejar al final. Pero enfoquémonos en las primeras dos versiones. Las bebidas fermentadas, las bebidas destiladas. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Las fermentadas son aquellas en las que tú tienes una base con algún contenido de glucosa, de fructosa, algún tipo de almidón que va a requerir una conversión a carbohidratos simples y en el cual por el proceso de acción de las levaduras se va a consumir esta cantidad de azúcar, de glucosa, de fructosa y no la va a convertir en alcohol. Todas las bebidas destiladas requieren este proceso de fermentación para existir. Es decir, todas las bebidas que tienen alcohol tuvieron que pasar por un proceso de fermentación. Entonces, nuestra base universal del alcohol es la fermentación. Es lo que le pasa a los elefantitos con las marulas y lo que le pasaba a los changuitos con las manzanas podridas en el suelo. Consumían una fruta con azúcar que le cayó una levadura y que ya es un fermento. De ahí, si tú tomas este fermento y lo pasas por procesos de destilación, entonces vas a tener las bebidas espirituosas o bebidas destiladas, que son la segunda gran clasificación que tenemos en bebidas alcohólicas. Y de estas dos surgen algunas variantes, que son un par de variantes importantes que tenemos que considerar. Una de ellas van a ser las bebidas fortificadas. ¿Qué es una bebida fortificada? Es una bebida fermentada más una bebida destilada. Si yo tomo un fermento y le agrego un destilado, lo convierto en una bebida fortificada. Hay ejemplos hermosísimos de estos vinos, como son los vinos de Jerez, como son los vinos de Oporto, como son los Madeiras, los Marsalas. Son vinos que tienen esta característica de fortificación, de mezclar un fermento con un destilado. Y la otra categoría que es inmensa también es la de los licores o las cremas, que se le conocen también como cordiales, en los cuales tú tienes principalmente una base de un destilado al que le agregas lo que tú quieras. Le puedes agregar hierbas, le puedes agregar frutas, le puedes agregar cualquier cantidad de ingredientes para enriquecer la experiencia del producto alcohólico con el ingrediente que se le está agregando, ¿no? Y ahí es donde te vas a encontrar pues licores, como por ejemplo el marula, ¿no? Hablando, es maravilloso. El marula, esta frutita de los elefantes, hay un licor que se llama marula, que es una crema que tiene un fermento de marulas y además le agregan algún contenido de azúcar más algunos otros ingredientes. Un licor 43, ¿no? Tan famoso para preparar nuestros carajillos. ¿Qué es un licor 43? Pues es un destilado al que le van a agregar, la teoría dice que 43 ingredientes distintos entre hierbas aromáticas y plantas y flores para darle sus características. Y podemos seguir con una infinidad de productos, ¿no? El frangélico, que tiene agregadas avellanas. Entonces tenemos un montón de productos que nos van a dar esta categoría de licores, cremas o que también son conocidos como cordiales. Y hago este espacio al final para las bebidas desalcoholizadas, porque estas se dividen en dos. Bebidas que se hacen con los ingredientes base sin que se fermenten. Es decir, ahorita tenemos una marca Lewis Hamilton, a aquellos que les gusta la Fórmula 1, tenemos a Lewis Hamilton que sacó una marca de un destilado de agave, un tequila, todo el mundo le dice tequila, no es un tequila porque no cumple con las características, pero es un destilado de agave que no tiene alcohol. ¿Qué es lo que están haciendo ellos en específico? Es que están tomando el mosto, el jugo del agave, sin fermentar y lo están destilando. Entonces, ¿qué tienes tú como resultado? Un producto de la destilación del jugo fresco del agave. Pero esa no es una bebida alcohólica de ninguna forma porque jamás tuvo procesos de fermentación. O sea, no hubo una fermentación alcohólica, entonces no, por eso dices que no, o sea, es imposible. Exactamente. Okay. Y por otro lado, también tenemos las bebidas desalcoholizadas, las cuales sí tienen estos procesos de fermentación
y de alguna forma tú remueves este porcentaje de alcohol de estas bebidas, que es importante porque la fermentación te va a enriquecer mucho tu perfil en el proceso de fermentación. Después vas a quitar el alcohol y vas a tener un resultado de una bebida desalcoholizada más compleja. Oye, súper interesante. Sí me ha tocado ver, por supuesto, este tipo de bebidas. No me ha tocado probar, ya las probaré. Y bueno, ahora yo te pediría que nos platiques o nos digas cuáles tus recomendaciones o tips para que podamos apreciar plenamente de la experiencia de una bebida. Muy fácil. Ahí les va. Tiempo, ¿no? Tiempo. Cuando tú tienes tiempo, y no me refiero a días o meses, cuando tú tienes un par de minutitos para aprovechar, disfrutar una bebida alcohólica, la que sea cervezas, vinos, destilados, lo que necesitas es tiempo. ¿Cómo se disfruta plenamente? Bueno, lo importante es ver las características de nuestro vino, lo cual nos va a hablar de un color. Este color tiene algo que nosotros podemos describir de nuestro vino. Vamos a ver el cuerpo del vino, ¿no? Giramos nuestra copa de esta forma y vamos a poder ver cómo estas famosas lágrimas o piernas van a escurrir de nuestra copa y nos va a hablar de la textura que vamos a tener en la boca. Es distinto probar agua a probar aceite. Aquí tenemos algo intermedio que eso eventualmente lo vamos a sentir en la boca. Entonces nos estamos tomando el tiempo de ver, en este caso un vino blanco. Vamos a olerlo. Vamos a tratar de identificar todos estos aromas que nos son familiares a nuestra propia experiencia. Y que, miren, estoy salivando nada más de imaginarme el trago que me voy a tomar, pero son cosas que son familiares para mí. ¿A qué me recuerda a mí este vino? Pues me puede recordar a flores, me puede recordar a hierbas, me puede recordar a frutas, pero principalmente también nos puede recordar momentos, nos puede recordar lugares. Entonces, tratar de identificar aquellos aromas que son significativos para nosotros. Y por último, pues viene la experiencia en boca, ¿no? Es pasear el vino durante algunos segundos en nuestra boca para poder percibir sus sabores, sus aromas que vayan a llegar a la parte de atrás de nuestra nariz, para percibir las sensaciones, la acidez, el cómo pasa por mi garganta. Y si yo hago esto con cualquier bebida alcohólica, es la mejor forma de disfrutar de este tipo de tragos, ¿no? Viéndolos, oliéndolos, paladeándolos y disfrutándolos. Pues Jimmy, en nombre de todo el equipo del Beber Llama, te agradecemos tu tiempo y que estés compartiendo aquí con nosotros en este día, en este primer capítulo. Y platícanos dónde podemos encontrarte. Muy bien. Tengo una cuenta de Instagram, la gente me la pidió, yo la verdad no lo quería abrir, la gente me la pidió y ahí me pueden encontrar, en donde platico un poquito de lo que hago, tanto en el tequila como en el tema del vino, y se llama Jimmy B de Villalobos como apellido, Sauza. Es Jimmy B Sauza, WMY para el Jimmy B Sauza, @Jimmy B Sauza en Instagram. Excelente, porque yo sí quiero seguirte y quiero seguir sabiendo más de ti y de qué tanto más nos puedes seguir compartiendo de toda tu experiencia con las bebidas alcohólicas. Muy bien. Y bueno, síganos en redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook, como El Beber Llama Podcast. Yo soy Deneira González y les envío un fuerte abrazo.